Hermanos, ¿qué nos recuerda esta imagen? Cuando Jesucristo enseñaba en el templo. Ok, desafortunadamente no está en el templo, está en Nazaret. Y es cuando lee el pasaje de Isaías. Y después los de la sinagoga querían apedrearlo. Pero sí está enseñando. Una de las situaciones que llama mucho la atención, hermanos, es que él, independientemente de que lee ese pasaje, se lo sabía de memoria. ¿Ok? Lo relevante aquí es que los escritos de Isaías y otros profetas estaban registrados. Los tenían, básicamente tenían una copia en cada sinagoga de lo más relevante de los profetas y de la historia del Pentateuco. Ok. Ahora, ¿qué les recuerda esta imagen? A Cuando Nefi. Nefi recibe el mandato de cortar la cabeza a Labán. De matar a Labán. Perdón, sí, de matar a Labán, perdón. Es correcto. Déjenme mostrarle otras dos imágenes. ¿Recuerdan esta? Hermanos, tengo que hacer una pausa. Denme un momentito. Mientras, por favor, mantengamos el diálogo de qué es esto. Willy, ¿me ayudas a dirigir la discusión, por favor? Sí, cómo no, cómo no. Hermano Willy, yo pienso que es un pasaje de cuando salieron de Jerusalén. Ah, no, perdón. Cuando regresaron a Jerusalén para llevar todo lo que tenían y poder aportar a Labán, que era lo que requería para dar los registros. Sí, todos los presentes, ¿no? Eh, Yo también pienso lo mismo, ¿no? De cuando ellos fueron a recoger digamos, sus cosas valiosas y preciosas para hacer ese trato que nunca se llevó a realizar, ¿no? Con Labán, ¿no? Y que lógicamente era mucho, ¿no? Por eso Labán las codició. No sé, también, a ver, no sé si alguien está también de acuerdo con nosotros, si nos da opinión. Bueno, yo quiero compartir, soy Mercedes. Encantado. El propósito es cuando ellos regresan a Jerusalén por las planchas de bronce. Y para ellos, bueno, especialmente para Nefi, era de suma importancia, o sea, comprendió lo que su padre le dijo, lo importante que era conservar o obtener más bien esos registros para pues, su descendencia. Correctamente, hermana. Es correcto lo que usted ha dicho, ¿no? Y nos enseña una lección. ¿Cuál sería la lección que nos enseña? O la pregunta sería, ¿qué tan importantes son los registros, ¿no? Exacto. Quiero Disculpe, que vean ahora esta otra, hermanos. ¿Me ayudan con el diálogo? hermano, usted no había dado una asignación, creo que éramos sí o uno, que le hiciéramos. Oye, ¿me escucha? A ver, hermano, otra vez, perdón. Sí, que usted no había dado una asignación, Mosías uno, que le hiciéramos. Eso lo vamos a ver en un momentito. Ah, bien. Eso lo vamos a ver en un momentito. Pero este que están viendo ahí, ¿qué es, hermanos? Es Nefi con sus hermanos poniéndose de acuerdo quién va a ver a Labán para precisamente lo que están diciendo las hermanas, para rescatar, pues, las planchas de bronce.
Pero ahí hay 4 personas. Es correcto. Son Nefi y sus hermanos. Lamán, Ya. Lemuel, Sam, Nefi. Hermanos, aquí ya tenemos la situación de que les están, ya entregaron las cosas de valor, ya les pegaron, y hay algo muy, muy relevante, hermanos, ahí, muy relevante. Pero quiero que ustedes me digan qué es lo que sucede allí. Esto es parte de lo que vamos a ver. ¿No? ¿Todavía no? A ver, hermanos. Miren, Meche. sí, Bueno, ahí es la segunda vez que ellos regresan y pues que Nefi les está indicando que pues no pueden regresar a su padre sin esas planchas. ok, Y pues él es el que hace esa misión de regresar y bueno, pues ya sabemos lo demás, no hay otra manera de obtenerlos más que pues matando a Labán. ok. Sí, esto es totalmente correcto. Pero falta un detallito, que ese es el punto, hermanos. Y quiero que ustedes vean lo siguiente. ¿Pueden abrir su libro de Mormón, hermanos? Es muy importante que ustedes puedan tener su libro de Mormón. Ok, ¿listos? Sí. Muy bien. Voy. Me estoy peleando con mi celular en lo que estoy dando la clase. Ok. Ay, perdónenme. Sí. Primer Nefi 3:19, hermanos. Primer Nefi 3:19. ¿Listos? ¿Quién está aquí? Herm- Hermana Valeria Santos, ¿está? Bueno, ¿quién puede leernos Sí, esto que está aquí en la pantalla? sí, hermano, aquí estoy. ¿Nos puede leer, por favor? Sí. Y he aquí, es prudente para Dios que obtengamos estos anales a fin de que preservemos para nuestros hijos el idioma de nuestros padres. Fíjense, hermanos, lo más importante, ¿no? Todavía no llega Nefi con Labán. Todavía no entra de noche. Si ustedes recuerdan, la imagen no era de noche. Se los voy a mostrar. Aquí es de día. Y él les habla y les dice de las cosas importantes que el Señor ha hecho para el pueblo de Israel. Y les dice, tenemos... Uy, denme un segundito. Tenemos que ser prudentes para con Dios. ¿Qué es lo que tenemos que obtener de Dios?
¿Qué es lo que dice Nefi, hermanos? ¿Por qué se tiene que tener? ¿Qué es lo que se tiene que obtener? El idioma de nuestros padres. No, hermana, los anales. Los Por anales. eso, Los los anales anales. donde está el idioma de nuestros padres, que están Es escritos correcto. en el idioma de nuestros padres. ¿Y a qué se está refiriendo, hermano? A la ¿A historia las familiar. escrituras, hermano? No, Este, Sergio, Sí. a la pregunta que has hecho, la encontramos en el capítulo 5. Dice, No te me adelantes tantitito, ya, hermanos. Es que, miren, es muy relevante que ustedes puedan observar porque esos son los esto anales es, eso es lo que vamos a ver ahorita, precisamente. son sus registros. ¿Perdón? Son sus registros del padre de Nefi, de su historia. Sí, contenían la genealogía, pero ellos no lo sabían, hermanos. Claro, Ellos por no eso lo sabían. son sus anales del padre de Nefi para saber cuál es su origen. Es Y ahí correcto. está la historia, el idioma de sus padres, para que no se perdieran. Ok. Ahora sí, hermanos, literalmente, denme un segundito. Si pueden mantener la charla adelante, denme 2 minutos, hermanos. Un segundito. Voy. Uy, hermanos, un segundo. Ok. Muy bien, hermanos. Viendo el libro de Mormón, tal cual, así ustedes lo ven, por favor, si tienen sus dispositivos electrónicos, vean ese mismo versículo, tiene la palabra anales en, en azul. ¿Pueden darle clic, por favor? Yo le doy clic. Y me aparece esto. Vamos a leerlo. Willy, por favor. ah, versículo 17. Y en la época de Mosías los descubrió habían llegado a ser numerosos en extremo. No obstante, Perdón, habían es tenido muchas Omni. guerras. Es Omni. ¿De acuerdo? ah, ¿Sí? disculpa, no. Es el ¿Sigo? libro de ¿Continúo? Omni.
El versículo es 17, es correcto. Sí. No obstante, habían tenido muchas guerras y graves contiendas y de cuando en cuando habían caído por la espada y su idioma se había corrompido y no habían llevado anales consigo y negaban la existencia de su creador. ¿Alguien sabe Continuó, a ni quién se Mosías refiere? ni su pueblo podían. ¿Alguien sabe a quién se refiere? Sí, sí. A los lamanitas. No, 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 no. ¿No? A ver, chéquenme un poquito. Ustedes que tienen ahí, chequen un poquito arriba. ¿Ya lo vieron? Está hablando de los Mulequitas, mulequitas, exactamente, mulequitas. que también venían de, ¿cómo se llama? De Jerusalén. Entonces, estamos hablando, ahora vamos a irnos dos situaciones muy relevantes que están ahí. En la parte roja, otra vez, nada más esa parte, Lili, por favor. Ok. Y su idioma se había corrompido y no habían llevado anales consigo. ¿Qué dice Los eran los lamanitas que no llevaban ningún registro. No, eran los mulequitas. Mulequitas. Los mulequitas son. Del Mulequitas. pueblo de Saraembla. Es correcto. Sí, después se convirtió en Saraembla. De hecho, ahí estaba Saraembla. Son de origen de Mulek, de raíces de Descendientes de Mulek. Pero aquí, hermanos, vean lo que les dice Nefi, por favor. Y aquí es prudente para Dios que obtengamos estos registros anales a fin de que podamos, a fin de preservarlos para nuestros hijos el idioma de nuestros padres. Se ve que eres importante, ¿no? Porque es la genealogía que iba a tener la descendencia a lo que estaba sucediendo o sucedió en años anteriores para que ellos pudieran fortalecerse, ¿no? Permítanme. También para mantener su religión. Es correcto. Esto es muy cierto. Eso es para mantener todas sus tradiciones de sus padres. Eso es lo más importante. Miren, hermanos. Hermano Acevedo, ¿tiene forma de hablar? Hola. Ok. Miren, hermanos. Nefi le explicó a sus hermanos que necesitaban llevarse los anales para preservar para sus hijos el idioma. ¿Qué sucedió con los mulequitas? Su idioma se había corrompido porque no habían llevado anales consigo. Lo que sucede es que el lenguaje, la mejor forma de conservar el lenguaje es por medio de escritos, porque a través del uso se va deteriorando, deformando. Entonces, es muy necesario que en todos los pueblos tengan el idioma escrito para que se pueda preservar. En este caso, como ellos no llevaban ni siquiera escritos para preservar el lenguaje, mucho menos para recordar a Dios, estaban en una situación deplorable. Extraordinario. Eso es realmente lo que sucedió. Déjenme explicarles un punto, hermanos. Miren, estamos hablando, si regresamos a lo que comentábamos la semana pasada sobre Mormón, que revisa los anales, aproximadamente
en el año 330, 360, más o menos, han pasado casi 1000 años y podía entenderlos. ¿A dónde quiero llegar, hermanos? ¿Cuántos de nosotros hemos leído registros del siglo pasado, de hace 2 siglos, y no, y no le podemos entender? No sé si me expliqué. Muchos de nosotros hemos visto los documentos, los registros, los documentos, y nos cuesta trabajo. ¿Hay alguien que no haya tenido esa experiencia? Creo que todos nos hemos visto en esa condición. Eso es precisamente a lo que se refiere. Aun cuando nosotros hemos conservado registros, no hemos, el idioma se ha ido cambiando, ha ido modificando. ¿Por qué hablar de esto, hermanos? ¿Por qué es necesario comprender esto? Déjenme compartirles pantalla nuevamente. Entonces nos quedamos aquí. El idioma se había corrompido. Porque vamos a analizar, hermanos, fuentes y registros sugeridos. Precisamente esa es la situación. Hermanos, me da mucha pena. Denme un momentito, por favor. Denme un momentito. ¿Puedo comentar algo, hermano? ¿Perdón? ¿Puedo comentar algo? Por favor. Podría hacer un comentario. En las clases de paleografía que tomo, se menciona en muchas ocasiones que hubo una época en la que la escritura llegó a tal degeneración que incluso ahorita con los estudios que se hacen y todo, es muy difícil entenderle. Hay un tipo de letra que es muy, muy difícil, que se llama la procesal encadenada. Y de hecho los paleógrafos luego le llaman la procesal endemoniada, porque no le entiende nada. Es muy difícil, muy, muy difícil. Y a mí me llamó mucho la atención porque decía que se había corrompido tanto los escribanos, o sea, en esa época, que para ganar dinero habían provocado eso. Y entonces fue hasta que el rey emitió un edicto para que se prohibiera ese tipo de letra, porque llegó un punto en que ya nadie podía entenderlos. Entonces me llamó mucho la atención cómo es que se puede degenerar el idioma tanto escrito, más bien, tanto hablado como escrito, si se permite que se, bueno, que sea influenciado por, en este caso, por ejemplo, que era por los intereses de los escribanos. ¿Por qué fue por eso? O sea, fue porque ellos querían tener mayor ganancia y todo, y fue la razón por la que se degeneró de esa manera. Y si no tenemos cuidado, puede pasar lo mismo con nuestro idioma hablado, tanto escrito, ¿no? Entonces, creo que es algo que, bueno, a mí me llamó mucho la atención en cuanto a la escritura y cómo es que puede degenerar, a punto en el que ya no podemos entenderla. Es correcto. Por favor, díganos su nombre y qué es lo que usted hace, hermana. Para que los demás puedan saber qué autoridad ¿Yo, hermano? tiene para decirlo. ¿Yo, hermano? Sí. Mi nombre es Moramay Alba y sé un poquito, bueno, he estudiado un poco acerca de paleografía, que es la lectura de textos Paleógrafo. antiguos. O sea, tiene la autoridad para poder decirlo. Esto es real. Entonces, hermanos, lo que está diciendo la hermana es enteramente correcto. Nosotros podemos, ¿se acuerdan de estas cosas garigoleaditas que hemos visto? Bueno, a eso en parte se refiere. Entonces, tenemos el detalle de que tenemos muchos registros, muchos documentos, perdón,
que a veces ni les podemos entender. Levantaron la mano, vi al hermano Jorge Acevedo. ¿Hacer un comentario? Por favor. Sí, más que todo para poder entender el contexto, porque se está hablando de Mulek. Como parte de la historia, debemos tener presente que en los eventos que se desarrollaron más o menos en el año 600 antes de Cristo, el Señor pues invitó a Lehi que salga con su familia. Pero también, por lo que hoy va a ocurrir, en ese momento también estaba reinando el rey Sedequías. Él de alguna manera también, influenciado por el espíritu, recibió parte de esa información e invitó a uno de sus hijos, Molec, a que también salga de ese lugar porque pues, iba a haber muchos eventos que iban a perjudicar. Entonces es por eso que Molec, hijo del rey Sedequías, salió con una expedición, con un grupo, por las embarcaciones y llegaron también aquí a América. Ese grupo es el del cual se está hablando, que no trajeron registros, nada, vivieron así, ¿no? Así como estaban, se alistaron y salieron en sus embarcaciones y llegaron aquí a América. Ya pasados los años, pues vemos que encontraron, como dijeron, ¿no? Una expedición a ese grupo y los encontraron sin lenguaje, sin idioma. Es lo que encontramos en Omni 1:17. Ese era mi comentario. Correcto. Y si ustedes leen más adelante, hermanos, se van a poder dar cuenta que sucede algo muy parecido con los lamanitas. Tienen un lenguaje un poquito diferente, un poquito diferente a los nefitas. Muy bien. Ahora, fíjense, hermanos. Es sumamente importante que podamos comprender que si nosotros no mantenemos un sistema efectivo de registro de nuestro idioma, pues se va a modificar. Déjenme darles un ejemplo y quito tantito esto. ¿Alguien me puede decir qué es una selfie? ¿O qué es un WhatsApp? ¿Alguien me puede decir qué es estoquear? Les aseguro que por lo menos saben a qué me estoy refiriendo. Y no es el idioma que nosotros aprendimos en la escuela. Por lo O menos la palabra que usan los jóvenes, resetea tu memoria. resetear, exacto. ¿Qué es? Pero lo entendemos, ¿me explico? Ya hemos llegado a superar el lenguaje que nosotros aprendimos y está en modificación. Entonces, ¿hacia dónde nos dirigimos? Vamos a dejar hasta ahí esta discusión, porque quiero que ustedes puedan ver lo que continúa. Muy bien. Cuando nosotros hablamos de fuentes, pues en un perfil lo vamos a encontrar aquí. Y cuando hablamos de registros sugeridos, pues los vamos a encontrar acá. ¿Correcto? Muy bien. Si nosotros hablamos de fuentes y le damos clic ahí, pues vamos a encontrar las fuentes que hayamos subido. ¿Ok? Si no hemos subido fuentes, pues va a estar vacío. ¿De dónde se obtienen las fuentes, hermanos? De los documentos del Family Search. ¿De cuáles documentos, hermano? De los registros que tiene Family Search. Ok. Vamos a dejarlo hasta ahí. Muchas gracias, hermana. Vamos a ver. Ahora, fíjense. Nosotros tenemos unos iconitos de este lado que se llaman Registros sugeridos. registros sugeridos. Pero si yo le doy clic, es otra cosa, pero yo me voy a ir a donde dice mostrar todo. Le doy clic y miren, ahí me presenta todos los registros sugeridos que me manda para esta persona y me voy a meter a cada uno de ellos, pero lo mismo hubiera sido meterme desde aquí, pero esta vista me permite saber de quién se está hablando y acá no. ¿Se dan cuenta? Por eso les invito a que entren ahí donde dice mostrar todo. Y aquí les dicen, fíjense, un hijo y la cónyuge, o el cónyuge, perdón. Otro hijo
cónyuge, otra hija, etcétera. ¿Se dan cuenta? Me da una visión más general. Ahora, yo me voy a meter a cada uno de estos archivos, registros sugeridos, dándole a revisar y adjuntar. Esta es la imagen que me da cuando le doy revisar y adjuntar, ¿cierto? Sí. Muy bien. Ahora, ustedes en esta misma imagen, hermanos, nada más que ampliada, aquí me pone registro e imagen. Vamos a ver la diferencia. Aquí me muestra esto. De un lado, este recuadro y de este lado otro. ¿Qué es cada uno? Bueno, este es el registro, hermanos. Fíjense, esto es el registro. ¿Qué significa registro, hermanos? Alguien que me diga, que ya conozca al respecto y me diga. Eso es es un detalle, por ejemplo, un acta de nacimiento o un bautismo, o donde se mencionan el objetivo del registro. Sí, pero necesito que sea un poquito más definido. ¿Es el resultado de la indexación? Sí, un poquito más definido, por favor. Tiene datos y fechas y lugares que nos dan, podemos incrementar la información de la persona. Es un resumen del registro original. Es exacto. Este último comentario es exacto. Es un resumen del documento. ¿Ok? Es un resumen del documento. Entonces, aquí, ¿esto de dónde lo sacamos entonces? Fue indexado. Del documento. Es lo que acabamos de decir. Este es un resumen de lo que hay aquí. ¿Sí? Vamos otra vez. Ustedes cuando le dan clic aquí a registro, van a ver esto. Ahorita lo vamos a ver. Y van a ver este recuadro y van a ver esta imagen. Fíjense. Ese recuadro y esta imagen. ¿Sí? Entonces, aquí está esta información, que es el resumen, y la imagen, que es el documento de donde se obtiene. Entonces, estamos hablando que aquí está el nombre del cónyuge. ¿De qué estamos hablando? Sin terminar de leer lo demás, ¿de qué estamos hablando? De Susana De Alejandra. matrimonio. Es matrimonio, perdón. Es matrimonio. ¿Por qué? Porque está hablando. Oh, caray. Perdón. Está hablando de cónyuge. ¿Sí? Aquí está una persona y aquí está otra persona. ¿Sí? Habla del lugar, habla de las fechas, ¿sí? Y fíjense, hasta abajo viene algo muy interesante. ¿Qué dice? Academia Mexicana de Genealogía y Heráldica. y de Archivos Generales de la Nación. Y el Archivo General de la Nación. Pocas veces vemos ese tipo de situaciones, pero ahí está. Ok, ahora, este documento nos da la información ahí. Muy bien. Vamos a ver ahora, hermanos, esto mismo. Muy bien. Ya está ahí. Permítanme, ahí está. Ya lo ven. ¿Ok? Es esa misma, hermanos. Y quiero que ustedes puedan ver
Que eso mismo es lo que estamos viendo aquí. E incluso aquí está la indicación de la Academia Mexicana de Genealogía y Heráldica y el Archivo General de la Nación. ¿Ok? Muy bien. Quiero que ustedes observen, hermanos, que de este lado, ya lo habíamos dicho, aquí está el documento. En algunos casos, no me deja ver el documento y aparece de forma borrosa, ¿cierto? Pero vamos a ver ahora el documento. Recuerden que estamos hablando de Albino Galeana y Antonia Galeana. ¿Ok? Estos son de Susano Alejandres y Antonia Galeana. ¿Ok? Abrimos el documento. Este ya lo habíamos visto. No sé si recuerdan. Susano Alejandres. Ok. Hermanos, esto es cuando entramos a revisar, ¿cómo se llama? ¿De dónde partimos, hermanos? Registro. ¿Registro qué, hermano? Sugerido. Registro sugerido. Entonces, llegamos del registro sugerido y nos está llevando, vimos primero el registro y ahora estamos hablando de el documento y estamos verificando que el documento sea la misma información que revisamos anteriormente. ¿Ok? Y ya. Revisamos y ¿qué hacemos, hermanos? Adjuntamos a las fuentes. Ay, ¿qué es eso, hermana? ¿Me puede decir qué es eso, por favor? Eso de adjuntar. Es cuando sabemos que es nuestra familiar y el documento pertenece a nuestra a la persona, nuestro pariente, entonces vamos a donde dice adjuntar la fuente a la persona que nosotros estamos viendo. Ok, pero ¿qué es adjuntar? Hablando de lenguaje. Agregar. ¿Perdón? Sería agregar, eh, qué sé yo, no sé cómo lo dicen ustedes, pero Sí, así. nosotros le decimos adjuntar o agregar a la persona. Exactamente así, hermano. En la misma forma. Adjuntar, hermanos, es poner a un lado, agregar, sumar. ¿Ok? Entonces, es importante que ustedes puedan ver, hermanos, que yo le doy adjuntar y voy a poder revisar ya el documento. Miren. Aquí me dice revisar y adjuntar, me llevó aquí. Y si yo estoy de acuerdo, ¿ah? Bueno. Cuando yo le doy revisar y adjuntar, hermanos, esto, ¿a dónde se va? Me va a adjuntar algún dato importante aquí. Pero ¿qué es lo que hace después? Se agrega a las fuentes para que la persona pueda respaldar esos datos que está llenando con un sustento, esa fuente. Exacto.
Recuerdan que preguntábamos, bueno, ¿cómo llegan los documentos o los registros a las fuentes? Cuando revisamos y adjuntamos. ¿De acuerdo? Vamos a intentar hacerlo. Si yo quiero revisar y adjuntar, ¿se acuerdan? Yo me metí al documento sin entrar de este lado. Entonces, yo ya vi la imagen. ¿Ok? Ahí está. Ya vi la imagen. Solo lo estoy poniendo para que ustedes lo puedan revisar. Ahí. Ya vi la imagen. Ya sé qué es eso. Muy bien. Una consulta, ¿no Sí. puedo yo copiar el enlace que está arriba en la barra de Family Chef y copiarla y pegarla en donde está en blanco, razón para juntar la fuente? Esta se llama URL. Correcto, el URL. ¿A dónde lo pondrías? ¿Aquí? Sí, No es necesario. no es necesario. No, se usa agregar la URL cuando damos una explicación. Se podría utilizar siempre y cuando Porque hubiera alguna para el lado izquierdo tenemos una indicación donde dice agregar fuente a la caja de fuentes. Sí. Ahí Sí. no lo puedo poner. El URL. Esto se va a ir a la fuente, a las fuentes. Ahorita que terminemos, esto se va a ir ahí. Miren, entonces, denme un momentito. ¿Quién es Gloria Navarrete? Acá es Gregoria Navarrete. Gregoria Navarrete, perdón. Sí, está correcto, María Gregoria Navarrete. Ajá. ¿Quién es? La misma. ¿No era la mamá de Antonia? Es correcto. Y le podemos poner madre de Antonia. ¿Ok? Y adjuntamos. Ok. Ahora, ¿qué es lo que hacemos con el padre? Comparamos. Exactamente. La ventaja es que ya me mantiene lo mismo que yo había escrito arriba y adjunto. ¿Ok? Ya está. Ya estos ya están adjuntados. Ahora, Antonia Galeana. Aquí es fácil. ¿Perdón? Qué fácil para ti. Porque en realidad es fácil. Lo que estamos haciendo, aquí donde dice Gregoria Navarrete, lo comparamos. No, ¿Es la eso misma sí, persona? eso sí entendemos, eso sí entiendo. Y ese también. Ahora lo que vamos a hacer es, ¿agregamos a Antonia Galeana o no, hermanos? Sí. A ver, ¿quién da más? ¿Alguien Sí, porque dice? es la hija. Sí, porque no está como hija en el... Sí, tiene razón. ¿Segura? A ver. Ya está ahí, nada más hay que arrastrarlo a donde le pertenece. Exactamente, hermanos. Este ya está aquí, miren. ¿Ya vieron? Está aquí Antonia Galeana. Cambia la fecha, miren. Cambia la fecha, pero precisamente estamos comparando. ¿Ok? Aquí hay 10 años de diferencia. ¿Qué significa esto? Sin meternos en tantas complicaciones. ¿Qué va a suceder ahí? ¿Qué va a suceder ahí, hermanos? ¿Qué pasó? Ahora sí. Pueden ser diferentes cosas, hermano. ¿Perdón? Pueden ser diferentes cosas. Sería cosa de ver el tipo de registros que son. Podría ser que sea una hermana que se llamaba igual. Exactamente. A ver, pero si yo le doy a adjuntar, ¿qué es lo que me va a hacer? Lo va a unir. Yo, en este caso, que se llevan tantos años, mejor la pondría aparte
y buscaría el acta de defunción de la primera Antonia. ¿Es correcto? ¿Por qué? ¿Qué sucedería allí, hermanos? Se duplicaría el personaje. Es correcto. Uno, se va a duplicar. O sea, me va a generar un duplicado. Eso es lo Pero más las fechas son diferentes de años. exacto. Pero lo que está diciendo la hermana es muy real. ¿Qué sucedía en ese tiempo, en aquella época, hermanos? ¿Por qué el comentario de la hermana Moramay? Porque les ponían el mismo nombre a las hijas. Exactamente. Exactamente. ¿Sí? En una Entonces, familia habían varios nombres, varios Marías. lo que dijo la hermana Moramay tiene mucha situación de relevancia porque es muy probable que si era una niña, querían darle ese nombre y le dicen, se decían, pues vamos a ponerle el mismo nombre porque pues, se nos murió la del nombre, ¿sí? Entonces, lo que dice la hermana es una opción, miren, aquí sí hay muchas situaciones diferentes de qué se puede hacer. Yo lo que quiero hacer para este fin, lo voy a adjuntar. Respetando el comentario de la hermana Muramay, que es cierto, yo primero evaluaría, yo no lo adjuntaría, yo. Pero por cuestión didáctica, lo voy a adjuntar. ¿Ok? Muy bien. Entonces, La hermana Berta levantó la mano, Sergio. Bertita, Sí, es que iba a hacer ese comentario de que probablemente había muerto y entonces le ponen el nombre de la otra, de la que muere a la nueva hija, ¿no? Entonces, sí, tendríamos que adjuntarlo aunque nos aparezca un dato de que hay duplicados para que no se nos olvide que tenemos que buscar sobre el registro, porque si no lo adjuntamos ahorita, probablemente se nos olvide y es mejor tenerlo allí. ok. Cualquiera de las, vuelvo a insistir, cualquiera de las dos situaciones que ya se comentó, permítame. Hermano Sierra, Sí, hay una situación, por ejemplo, con mi esposa, y lo que estábamos viendo, en parte de su abuelo, ella comenta que más o menos son 11 hijos, ok. pero a la hora de ingresar los nombres, se va hasta 22, casi se dobló el nombre de ellos. ¿Por qué? Porque en vida se conocieron de una manera y a la hora de los registros tenían 3 nombres o 2 o 3 nombres, pero en vida se les decía con un solo nombre. Entonces, a la hora de ingresarlos, aparecen los mismos nombres y de algunos de ellos y eran diferentes o algunos de ellos se estaban duplicando. Ahí hay que ver y analizar las fechas de nacimiento de ambas personas y hay que conjugarlos y ver dónde se está duplicando la información. Porque, por ejemplo, alguno dice es Antonio, pero en la otra parte aparece Juan Antonio Salvador, por decir, y conocen a Salvador de una manera y conocen a Antonio de otra manera. Entonces, y es la misma persona. Entonces ahí se duplica y entre la misma familia, yo he observado, por ejemplo, con mi abuelo, en el tiempo de 1800 había muchas Josefas y aún le ponían María Josefa o le ponían otra vez María Josefa y le agregaban otro nombre y eran personas diferentes. Como ahorita lo comenta, algunos se murieron o cualquier cosa y lo vuelven a repetir. Sí, ahora, miren, hermanos. Insisto, por cuestión didáctica lo voy a dejar así. Voy a hacer algo que no quiero hacer, pero para que ustedes puedan ver que no va a suceder nada y no se nos va a olvidar al respecto. Aquí me dice, ok, volver al registro. Fíjense que no estoy viendo todo lo demás. Volver al registro. Pero antes de eso, quiero que me digan qué falta revisar, hermanos. Un detallito nada más. A tu pareja. Exacto. Está abajo. Está abajo, ahí dice Susano Alejandres, pero no lo voy a poner ahorita. Entonces me voy al registro, ¿ok?
me da, me regresa al registro. Esto yo ya lo había revisado. Y entonces lo que quiero hacer es regresar a la persona, al perfil. Fíjense que si ustedes observan en la parte de arriba, está el mismo, pero modificado. Fíjense cuántas ayudas con la investigación están y cuántas me muestra ahora. Esto ya lo saben, se supone casi todos. Vamos a suponer que sí. ¿Ok? ¿Y cuántas ayudas de la investigación me dicen? Aquí está la anterior. 4. 3. La anterior decía 5. Y ahora Quedan 4. quedan 4. Si yo le doy aquí, ustedes se van a dar cuenta que están las 4 de las 5 que habíamos visto. ¿Ok? Pero miren acá, por eso no quité este. Ya aquí me está dando una fuente más. ¿Se acuerdan? ¿Cuántas fuentes tenía? 5. Tenía 5. 5. Y aquí ya me está agregando una más. Y si se dan cuenta, es esta de matrimonio, que al final de cuentas estaba mencionada acá, pero esta es nueva. No, no es cierto. Esa es la que ya estaba. ¿Cuál es la nueva? ¿Cómo sé cuál es la fuente que acabo de agregar, hermanos? Los voy a acordar porque esto Aparece la ya se los fecha, enseñé. ahí se aparece la fecha que se agrega, ¿no? Exacto, esto ya se los había explicado. Yo me voy aquí donde dice creada y miren, año 2014, 2014, 2014, 2017, 2017, 2023, 26 de septiembre del 2023. Este le agregó Family Search, Family Search, Family Search, Enrique Galeana, Sierra Reyes Sergio. ¿Sí? Esa es la fuente que yo acabo de agregar. Así llegan las fuentes a fuentes, precisamente. ¿Ok? Hermano Sierra, cuando se duplica la fuente, ¿qué se puede hacer ahí? En este caso, por ejemplo, ahorita la Estas agregó dos. esta. Y si se hace, si llega a duplicarse esa misma fuente aquí en la parte donde dice fuentes, ¿qué se puede eliminar o no se puede eliminar? ¿O qué es lo que sucede? Es la misma fuente. Quisiera pedirle un favor, hermano Mendoza. No lo voy a contestar ahorita. Ajá. Para los fines, sí lo vamos a ver, pero para los fines de este momento no lo vamos a ver. Pero Ok, quiero que vean esto. Si ustedes se dan cuenta, aquí hay una línea. Fíjense, aquí hay una línea. Aquí hay otra línea. Acá abajo hay otra línea. Así. Hasta abajo está una línea. Y esta línea, o sea, todo esto está junto. ¿Qué me está diciendo ahí, hermanos? Y separa una fuente de otra. No, 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 no. Aquí este recuadrito, este recuadrito pertenece a lo que yo acabo de agregar. ¿Qué me dice aquí? Que no se ha adjuntado la persona. No, la persona sí, pero fíjese, dice, no se ha adjuntado a todas las personas que se encuentran en el registro. ¿Qué otras personas aparecen? El Susano, esposo, La mamá, el la papá, mamá, el cónyuge. papá, el los, cónyuge, los hermanos. El No hay esposo. hermanos, es el el cónyuge esposo. y los padres. ¿Sí? Por eso me dice documentos adjuntos incompletos. Vamos a darle donde dice más información. Entonces, ahí no me está dando la oportunidad de que ya esté bien hecha el subir esa fuente. Entonces, aquí, ¿cómo manejo en el árbol familiar los documentos adjuntos incompletos? Esto se los voy a dejar de tarea. Aquí. ¿Sí? Muy bien. Perdón. Ahí está. Entonces, yo aquí puedo agregar
a los demás y entonces este recuadro se va a quitar. O sea, si agrego esta fuente a los demás. Insisto, por cuestión didáctica no lo vamos a hacer ahorita. Lo que me interesa es que ustedes se den cuenta cómo subir a registros. Ahora, si yo viera, me voy a regresar a detalles y tengo otro archivo sugerido, otro registro sugerido. ¿Se acuerdan? Yo, Sergio Sierra, me voy a mostrar todo y veo que hay otros hijos. Voy a irme con María Paula. ¿Les parece? Voy a revisar y adjuntar. Quiero mostrarles algo, hermanos. Si por alguna situación lo que me está diciendo aquí no tiene nada que ver con la persona que está aquí, yo descartaría la concordancia. Ninguna de estas es opción para descargarla. Es para revisarla. El mismo recuadro, registro, imagen, ¿se acuerdan? Cuando están las dos, quiere decir que tengo la posibilidad de las dos. Ahora sí, expertos, para poder revisar que esta concordancia, ¿a dónde me voy? ¿A registro o a imagen? A registro. Usted imagen. dice registro, la hermana dice a imagen. Imagen. Nada más. Me iría yo al registro para saber primero qué información hay. Esa es una muy buena opción. Si vamos a dar esta opción, fíjense. Si me voy a registros, ¿qué hay en registros, hermano? Un resumen. El resumen de lo que viene en el documento. En la imagen. Entonces, en el documento, que es la imagen. Recuerden, este es un documento. Esto es un documento. Es una imagen, pero es un documento. Entonces, aquí me dice María Paula, alias Galeana Nava, sexo femenino, nombre del padre, albino, que es varón, María Gregoria, mujer, y tipo de acontecimiento. Bautismo. Ya sé qué es. Es una de Ni es bautismo. sepelio, de función, perdón, ni es De matrimonio. es un bautismo. La fecha y ¿la fecha de qué? Hermano. De registro. No. El Ahí es fecha acontecimiento. de acontecimiento. Aquí dice del acontecimiento. ¿Qué es el acontecimiento? Un bautismo. Un ¿En bautismo. dónde? ¿En qué ciudad? Y en dónde Tepepan, se efectuó. Eso Galeana. sería la parroquia. ¿Sí? ¿De dónde se obtiene? ¿En dónde está ubicado este registro? Y aquí viene otra vez esta parte. ¿Sí? Y ese Esto es número que hay ahí que dice número de microfilm. microfilm, ese se puede copiar y agregar en la parte del registro para sustentarlo. Es correcto, eso es correcto. Esto a nosotros nos ayudaría a llegar directamente acá si lo busco por catálogo. Ahora, ya tengo esto. Yo lo puedo bajar a un cuadernito o lo puedo pasar directamente si lo estoy agregando. María Paula ya está agregada, pero ahora vamos a ver qué sucede. Fíjense, hermanos. Si yo me voy a imagen. Obviamente me va a mandar al documento. Y aquí, hermanos, es donde tenemos que hacer magia. Porque esto es de lo que hablaba la hermana Moramay. ¿Sí? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Me votó. Me votó, perdón. Ahí está. Estamos hablando de 5 de julio. Entonces, aquí comienza julio. Y obvio, este no es.
Aquí está María Paula. Es de quien estamos hablando, ¿de acuerdo? De quien estamos investigando. ¿Quién es el valiente que me ayuda a leerlo? ¿Nadie? A ver, en el pueblo de Separatán, 5 de El pueblo de julio. Tecpan, Tecpan, Tecpan. 5 de Tecpan, julio 5 de de julio de 1810, 1810. en la 10. pila Y en la bautismal. ¿Es pila que? No, bautismal de la no. parroquia. ¿Y es que? 17, 17. Sí. ¿Sí? Adelante. En En la la pila pila bautismal. bautismal, en esta parroquia. De esta parroquia. De esta Es que no parroquia. puedo ver ahí, hermano. Me tapan los cuadros. Los puede mover, hermana. Sí, hermanita, muchas gracias. Ok, adelante, adelante. Joel Solemnemente Redondo puse óleo sí, Cristo, Salvador Muñoz. una párvula española en este pueblo De este pueblo. de 2 días nacida y puse por nombre María Paula. Adelante. Hijo de Albino Hija Galeana legítima. Hija y legítima. María Gregoria Nava. Hija legítima. HL es hija legítima. De Albino Galeana y de... Oiga, hermano, y importa mucho si es hija legítima o no. Eso, Nada más con que pongamos la fecha, los nombres de los padres. ahorita vamos a hablar de eso, hermana. Terminamos esto y ahorita nos regresamos. Pues ya está ahí, hermano. Gregoria Nava. Ok. Vecindad. De esta vecindad, correcto. Fueron padrinos Juan José Solís y María Isabel Solís. No casados. No casados. A quienes advertí Ajá. la obligación y Parentesco. parentesco espiritual Ajá. que hará. ¿Sí? Han establecido. Se han establecido. Contraído. Traído. Se han contraído. Recordemos. Y para que conste, lo firmé. Es correcto. Miren, hermanos, analicemos estas partes. Primero, lugar, fecha, en dónde, quién, nuevamente quién, o sea, ¿qué es lo que sucedió? ¿Quién? Me está dando una definición muy interesante, una párvula, que ya habíamos dicho, párvula, pues es una infante, y me dice español. No tenemos ningún problema todos los países de América Latina en entender que se refiere a una persona de qué tipo. De origen extranjero. Blanca. De ascendencia española. De ascendencia blanca. Blanca. ¿Ok? Criolla. Puede ser criolla, sí, o puede ser ibérica porque dice que tiene 2 días de nacido. No pudo haber llegado, a menos que hubiera sido un avión. ¿Sí? Pero en aquel entonces no existía el avión, hermano Sierra. Sí, no. Y puse por nombre, aquí está el nombre. María Paula. Ahí estamos hablando de relevancia, pero quiero regresarme a unas situaciones. ¿Se acuerdan, hermanos, que hablamos que allí está contenida mucha de la historia de esta niña y de los padres también? Acuérdense que una es la información esencial y luego la información de la familia, pero en medio es la información de ella. Entonces, una niña cuyos padres eran católicos, obviamente se está ejecutando una ordenanza católica y ahí está manifestado. 2, la edad que tenía la niña cuando fue bautizada,
cómo se catalogó, cómo se le catalogó, ¿sí? Obviamente las fechas, el lugar, en una parroquia. Y aquí dice algo muy relevante, Que que es no lo son casados, que, que no eran, perdón, que no eran lo casados. contrario, eran casados, Claro, porque Que sí eran hijo casados. legítimo. hija legítima. Entonces sí. Cuando Sí, dice hija legítima y también que no nació el 5 de julio, sino más bien el 3 de julio, porque tenía 2 días de nacida. Ahí vemos la fecha. es Así correcto. es. Ahora, ¿qué significa que sea hija legítima? Hija de Que matrimonio, sus papás estaban casados. Y que podemos encontrar el acta de nacimiento, de matrimonio, De nacimiento no. ¿El acta qué? matrimonio. de matrimonio, De matrimonio de perdón. los padres. He allí la relevancia De de los padres. si era hija legítima o hija natural, para poder encontrar un registro de matrimonio. Pero también era un estatus, hermanos. Ser hija legítimo era un estatus. ¿Sí? Todos aquellos, y fíjense, por lo menos en algunos pueblos, en especial en esa región, si ella dijera aquí hija natural, sucederían dos cosas. Una, no aparecería el padre y ella se llamaría María Paula Nava. Explíquenmelo, por favor, hermanos. Sí, porque hija natural, que no saben realmente quién fue el padre, nada más hija de Gregoria Nava y tendría que llevar el apellido de la madre, nada más el apellido de la madre. Correcto. Fíjense, apenas me acaban de decir, y espero que no se incomoden por la palabra, hermana Silvia Rosales. Sí, hermano, no en todos los casos, porque yo he estado indexando y me he encontrado muchos casos donde está el nombre de los dos padres que no están casados y dice hija natural. Sí, eso también es correcto. Gracias, hermana. Debemos recordar que existe un abanico muy amplio de posibilidades. Pero déjenme decirles algo que esta semana me dijeron y ay, yo me quedé pensando, pues está medio gracioso, pero es una realidad. En un documento me dice alguien que es el bautizo de una niña y dice, hija de fulana de tal y de un gandaya. Así, tal cual, de un gandaya. No se menciona el nombre. Y me preguntan, ¿por qué? Bueno, pues porque existe la posibilidad de que Debe haber sido una violación, ¿no? Debe haber sido una violación. la mamá y huyó. ¿Mm? ¿Me explico? Entonces, O no quiso tomar su responsabilidad y ya se desapareció del mapa. eso es correcto. Entonces, es muy importante que ustedes puedan considerar que hay un abanico muy grande. Pero, insisto, aquí estamos hablando de la historia de la niña, eso que va en la parte de medio del perfil. Y también de sus padrinos. Entonces, esos pueden agregarse ahí. Yo los puedo anotar directamente o en una libretita y ahí está. ¿Sí queda claro, no? Sí. Alguien levantó la mano. Edith Moreno, por favor. Buenas noches, hermano Sergio. Para preguntarle, ¿esos padrinos dónde irían? Porque yo he encontrado así varios y no los he apuntado. Sí, porque muchas veces los padrinos podrían ser familiares. Aquí, hermanos, ¿se acuerdan que les dije? Esta es la información esencial, hasta arriba. Esta es la información familiar. Y en medio es la verdadera historia de la persona que estamos trabajando. En otra información, ¿iría? Es correcto. Denme un segundito y ahorita lo vamos a ver. Precisamente lo tenía ahí para que pudiéramos, permítame. Abajo, hermano, donde dice otras relaciones o parentescos, aparece la opción de agregar padrinos.
¿Hasta abajo, dice usted? Ajá, ahí abajito donde estaba, un Ajá. poquito más abajo dice, ay no, un poquito arriba. A ver, ahí ya se me perdió. Es aquí, hermano. Mm, Es aquí. Ajá, ahí, es que no veo bien. No, un poquito, ahí donde dice otras relaciones o parentescos, abajito, un poquito Primero, abajo. si Ahí. me da un momentito, yo voy a agregar hecho. ¿De qué estamos hablando? Ah, pues una afiliación religiosa. ¿De qué afiliación religiosa estamos hablando? Católica. Bautista. El bautismo católico. De una iglesia católica. Ella era católica. No me está dando la oportunidad de abrir. A ver. Déjenme ver qué pasó. Un segundito. Ahí está. Entonces, acontecimiento. Afiliación religiosa. Y descripción de la afiliación religiosa. Católica. Fecha de la afiliación religiosa. Se ignora. Pero fue bautizada. Iglesia. Perdón. Esto no va aquí. Esto va acá. Fecha no tengo, lugar no tengo, pero puedo guardarlo. ¿Ok? Ahora, puedo poner nombre. Ella, perdón. Aquí le voy a poner nombre de casada porque es como se le ha visto en los registros. Ella se llama María, no, perdón, Gregoria. Nava. ¿Sí recuerdan? Aparece en dos registros, en dos documentos de bautizo de los hijos con ese nombre, con este. ¿Ok? ¿Sí recuerdan que había una situación de que aquí aparece como Navarrete, pero aparece como Nava? ¿Ok? Agregar hecho. Aquí ya estaba. Raza blanca. ¿Sí? Incluso hay una fuente. Ahora, agregar otra relación de parentesco. Relación de parentesco. Y aquí me va a dar una lista. ¿Sí? Aquí está padrino. Ella no es la madrina, pero no estamos hablando de ella. Vamos a cancelarlo. ¿De quién estamos hablando? De María Paula. de María Paula. Vamos a abrir el perfil de María Paula. Entonces, aquí está su información esencial. Aquí está la fecha de bautizo, que es el que hemos estado considerando. Y aquí está el de la familia. Acontecimientos. Ya lo... Miren, aquí es María Paula Galeana. Es el mismo. Vamos a agregar parentesco. Entonces es padrino. Vamos a intercambiar. Ella es la ahijada. ¿Y cómo se llaman los padrinos? Se supone que deberíamos de tener... por eso es importante que podamos... Ay, perdón. Ya me perdí. Aquí está.
¿Quiénes eran los padrinos? Juan José. Juan Juan José José Solís. 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 Juan José Solís. Hombre fallecido. No tenemos datos de él. Le falta la A, Juan. Juan. Gracias. Muy probablemente en Tecpan de Galeana. Ahí está, Tecpan, Galeana. Uy. Perdón. Tecpan. Ahí está. Es muy probable que haya sucedido ahí. ¿Sí? No tengo fecha de nacimiento ni fecha de defunción. Voy a dejarlo así. Y me dice, aquí están estos datos. Híjole, pues la verdad no sé. ¿Qué me sugieren ustedes, hermanos? Porque hay 4 opciones. Esta y esta. O crear una persona. Podría ser checar las fechas que coincidan más o menos con una edad que pudieran ser padrinos. ¿Correcto? Ahí me está diciendo que esta persona, si nació en el 57, fíjense, si nació en el 57, no podría haber sido el padrino porque hubiera tenido 3 años. En el 67 no podría porque no ha nacido. Ajá. Este podría ser el más congruente. Yo voy a dar esa opción. Hermanos, esto es por cuestión didáctica, solamente. ¿Sí? Sí. Ok. Y lo voy a guardar. Puse padrino. ¿Se dan cuenta que ahora sí ya aparece ahí? Pero voy a agregar otra relación, que es La madrina. a la madrina. ¿Quién es la madrina? María Isabel Solís. Entonces agrego y se llama María Isabel Solís. Es mujer, fallecida, igual, Tecpan. Estoy haciendo cosas que después les voy a preguntar, hermanos, ¿eh? Ok. Y le doy siguiente. Y aquí, fíjense que ya no me da más opciones. ¿Qué es lo que voy a hacer? Le voy a dar a crear persona. Y ahí está. ¿Ya vieron de este lado? Se creó la persona satisfactoria. Guardar. Y vean, ahí están. Otras relaciones o parentescos. Ahí está. ¿Qué sucedería si hay algún otro tipo de pariente? Pues fíjese, tengo la opción de pariente. O un vecino. ¿Por qué podría agregar a un vecino? No sé. Fue el que llevó a hacer la información de la defunción. Algo a lo mejor tendría que ver. Tengo la opción de que era solamente parte de la familia o tenían una relación laboral. Fue su maestro, etcétera. Existen estas opciones para agregar una relación o parentesco. ¿Ok? ¿Qué sucede con esta parte? Fíjense. Aquí me dice, se bautizó
su mamá y tenía 18 años. ¿Ok? Ah, ok. No. El bautizo. Y no tengo más porque no hay más información, no hay defunción y no sabemos si hubo un casamiento, lo que ustedes estaban mencionando. Probablemente pudo haber sido una niña que falleció y hasta ahí. ¿Me explico? Entonces, ya completamos parte de su vida. Hoy hemos trabajado con 3 cosas, hermanos. Aunque lo hemos visto someramente, ya supimos cómo subir una fuente que proviene, que es la segunda cosa, de revisar los registros sugeridos. Y la tercera, con esa información, seguiremos poniendo parte de la historia de la vida de esta persona. Oigan, pero ¿se acuerdan que quién de las hermanas era la que tuvimos el detalle? ¿María Paula o Antonia? Antonia. Ok, Antonia. con Antonia. Ahí está. Y esto ya es para terminar, hermanos. Yo no sé, tengo que revisar esa diferencia de 10 años, ¿se acuerdan? Ok. Entonces, aquí lo que voy a hacer para recordarlo, le voy a dar clic en seguir. Pero también voy a agregar una nota. Hay una diferencia en los documentos de aproximadamente 10 años. Revisar esta diferencia. Guardar. Yo estoy protegiendo a Antonia y lo que yo hice porque la tengo. Si hay alguna situación, alguien hace algo, inmediatamente se me va a avisar. ¿Sí? Fíjense, para evitar que se te notifique de cualquier cambio hecho en la información, haz clic en siguiendo para dejar de seguir. Eso quiere decir que sí me van a notificar. Fíjense. Para recibir notificación, entonces lo dejo ahí. Y acá en notas me va a aparecer esta situación. ¿Ok? Entonces ya la dejo protegida con estas 2 situaciones. ¿Sí? Una consulta. Si vamos a suponer que si uno de nosotros encuentra ese nombre indexando, lo indexamos, el sistema automáticamente hace la rectificación de fecha o la confirmación del acontecimiento. Te va a llegar a ti una notificación o automáticamente va a alimentar lo que tú has hecho. Inmediatamente me va a notificar. Bueno, inmediatamente No, digamos que te avisa, no necesariamente. Exactamente. Si yo estoy revisando el árbol, ya encontré, ahí hay una notificación. Y entonces yo voy a poder ir y revisar que se hizo este movimiento. Entonces, ya veo en dónde está la situación. Pero eso sí se están indexando. Pero alguien, algún otro familiar entra ahí mismo con Antonia Galeana. Fíjense, acuérdense que aparte de mí hay otras personas que están trabajando con ella. Entonces ellos van a ver, se agregó una nota. Vean, cambios recientes. Se adjuntó algo y se agregó una nota. Entonces esta persona puede ver la nota, pero a mí, si hacen una modificación, me avisa. ¿Ok?
Porque tú comenzaste desde María Gregoria Navarrete hasta llegar a su hija. Sí, Antonia, que es... Sí, María, ¿De quién? porque comenzamos desde el principio desde María, su mamá, María Gregoria. La mamá, es correcto. Correcto, ya. Hermanos, Ya, ya. tiempo, les agradezco mucho. Vamos a terminar con la oración y contesto dudas y preguntas. ¿Les parece bien?